el rapto. Ese va a ser el tema de esta mañana. Y siempre las cosas que han de venir, las cosas que van a suceder, el encuentro con el Señor Jesucristo, a veces produce una cierta fascinación, pero que no termina en alguna manera de afectar el carácter de nuestras vidas como realmente lo que significa aquello, el tiempo en el cual seamos trasladados a los mismos cielos, a la presencia del mismo Señor Jesucristo. Estas cosas, esta doctrina del rapto, de nuestro traslado a los cielos, debería de alguna manera ser lo más trascendente en nuestro corazón. Debería ser aquello que nos motive a levantarnos cada día mirando hacia los cielos, esperando a nuestro Señor cuando Él venga por nosotros. ¿Saben qué? Sin una proyección gloriosa de esta manera, sin una esperanza alimentada de que pronto veremos a nuestro Señor guardada en nuestros corazones, la vida cristiana se puede convertir solamente en un conjunto de actividades que a veces me satisfarán, otras veces no, que a veces me sentiré completo y a veces vacío con ellas sin llegar a entenderlas. Simplemente experiencias ocasionales, pero no realmente el gozo de aquel que espera, al gozo de aquel que se levanta con esa expectativa de ver al Señor Jesucristo. Si hay un tema realmente importante para la iglesia, es la segunda venida del Señor Jesucristo. Sí, el tema de la salvación es importante porque sin eso obviamente no vamos, pero digo un tema para los salvos, un tema importante, es el inminente retorno del Señor Jesucristo. Este tema realmente alentó a los primeros creyentes, todos aquellos que dieron su vida por el Señor Jesucristo, estaban expectantes. Pablo decía, él mismo decía, espero ser de los que sean trasladados, pero tal vez no. Tal vez nos toca simplemente partir de otra manera y aguardar el tiempo de lo que será el rapto. Estos días atrás escuchaba y veía, por ejemplo, alguien de allá de España, un contacto que tengo allí, que ponía fechas al rapto. Como que iba a ser, no sé, hace unos días atrás, el mes pasado, este mes, no recuerdo cuándo decían, y erradamente, ¿no? Pero aún erradamente, algunos, pensando en una fecha, ya hacen algún tipo de orden en su vida, algún tipo de planificación, pensando que va a ser tal o cual día. Nadie sabe el día. Nadie sabe el día en que el Señor Jesucristo ha de venir y poner una fecha, es lo más cerrado que podemos hacer nosotros. Pero me gustaría en esta mañana hablar un poquito de la doctrina del rapto, las cosas que hemos de esperar, pero también, y muy importante, cómo el Hijo de Dios, el creyente, espera el tiempo del rapto, el tiempo del arrebatamiento. Sabemos que es inminente. ¿Saben qué significa inminente? Que no hay nada que tenga que pasar previo para que suceda. Todo lo que tiene que suceder ya ha sucedido. No hay nada previo. Significa que puede ser en este momento, en una hora, esta noche, mañana. No hay nada que deba suceder antes del rapto, del levantamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. En Juan 14:3 Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón y tengas miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A eso me refiero, a ese mensaje de esperanza que el Señor Jesucristo dejó a los suyos. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Rapto, también conocido como arrebatamiento. La palabra en el original es zarpazo. Como
Esa es la idea que da el original, de en un momento como agarrar así precipitadamente. Algunos han intentado negar esta doctrina. Algunos han intentado decir que no existe tal cosa como el rapto, que el pasaje de Tesalonicenses donde se menciona es cuestionado su origen, no sé qué. Pero en la Biblia, cuando miramos en el Nuevo Testamento, y aún en el Antiguo, ese vocabulario era muy común. Tal vez para nosotros no sea común hablar de rapto. No es un vocabulario que usamos en el día a día. Pero para aquellos sí estaba en su vocabulario. Les voy a leer, antes de entrar con la doctrina, un par de pasajes. Por si quieren seguirme, en Juan, capítulo 10, versículo 12. Juan capítulo 10, versículo 12, cuando habla de el buen pastor, en Juan 10, versículo 12 dice, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo, ¿qué hace? Arrebata, y ahí tenemos la misma palabra. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Obviamente este no es el sentido positivo, sino el sentido negativo. Estaba viendo solamente el uso del vocabulario ya común entre todos ellos. Jesús es el buen pastor. Pero ese arrebata es agarra precipitadamente. Eso es lo que hace el lobo. Otro pasaje, 2 Corintios 12, versículos 2 al 4. Segunda de Corintios 12, versículos 2 al 4, tenemos la experiencia del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12, 2 al 4. Dice así, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo utiliza esa experiencia en la cual dice que no sabe cómo, si fue en el cuerpo o no, pero que sí fue arrebatado y tuvo esa experiencia espiritual en el tercer cielo, y que lo que contempló, lo que oyó fue tan maravilloso, tan grande, tan inmenso, que no lo podía expresar, ni le era dado poder expresarlo en alguna manera, tal vez ni siquiera hacer comparaciones terrestres de lo que era aquella gloria inmensa de aquel paraíso. Ni siquiera pudo tal vez darle ejemplos en la tierra para que se hagan una idea de la belleza y gloria. Hay algo que me pasa a mí, que algunos me dicen que soy parco, no sé cómo llamarle, pero había montañas, había nieves, había cosas. Yo las miro y digo, qué lindo, pero no me produce eso. ¡Oh! Es la creación, es la gloria de Dios, pero yo fui por otra cosa más importante. Era escuchar la palabra de Dios. Eso para mí es precioso. Eso sí es grande, mucho más grande. El conocimiento del Señor Jesucristo para mí es lo máximo, es lo más maravilloso que aquellas cosas que puedan contemplar mis ojos aquí en este mundo. A pesar de que hay cosas muy lindas, muy preciosas, todo creado por nuestro Dios. Sé que más maravilloso es lo que tendremos allá en la gloria. Más maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo el apóstol Pablo dice, me gloriaré, pero no me voy a gloriar aquí en la tierra, ni en las cosas que veo. Si a lo sumo voy a destacar alguna cosa, van a ser mis debilidades. Porque
porque es lo que tengo, son mis realidades. Pero algo que sí es glorioso es mi vida en los cielos, mi vida contemplada junto al Señor Jesucristo. Pasaje más, Hechos 8:39. Hechos 8:39, para ver la idea de lo que es ese agarrar precipitadamente, ese zarpazo. Hechos 8:39. Cuando vemos la experiencia de Felipe en el bautismo de Etíope, el camino a Candace, decía así, Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. O sea, este término arrebatar, ese zarpazo, era bastante común en el vocabulario de los discípulos de la iglesia y de la gente. Entonces, cuando era un vocabulario oportuno para describir lo que sería el traslado repentino inminente de los creyentes hacia los cielos. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a lo que es nuestro traslado. Y ahora sí vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice así. Busquen ahí, marquen en sus Biblias, Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar ahí por el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 dice: luego nosotros, en el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Ahí tenemos la palabra zarpazos, agarrados precipitadamente. No habrá un tiempo en el cual digas, pará, aguantame un momentito que tengo que despedirme, hacer algo, aquello, lo otro. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. El término que también describe esa inminencia, ese momento, ese abrir y cerrar de ojos, en el original es átomo. ¿Sabían? ¿Saben que cuando se descubrió el átomo era considerada la mínima unidad indivisible? Ahora sabemos que se puede dividir, ¿no? Pero antiguamente era la mínima unidad indivisible. Es más, cuando se descubrió el átomo se le puso justamente ese nombre por ese concepto que ya había del griego, se le puso ese nombre. Dice, cuando dice un abrir y cerrar de ojos es un momento imperceptible, un momento indivisible, un momento que no se puede fraccionar. Así será el arrebatamiento nuestro. No lo sentiremos. El que esté, no es que veo que me doy cuenta que desapareció, ni siquiera tendré ese reflejo de darme cuenta que desapareció el que se quede, ¿no? Que desapareció el que está a su lado. Será imperceptible. Eso dice la palabra de Dios. Claro, cuando hablamos de partir, de ir con el Señor, a veces pensamos en la muerte. Y es cierto, hay muchos hermanos que no van a ser arrebatados en vida, sino que ya están esperando, ¿cuándo? Este momento del rapto. Algunos decimos, bueno, ya están en los cielos gozando de la gloria. No, están aguardando el rapto, duermen. Están aguardando el rapto. Nosotros los que vivimos no precederemos a los que durmieron. Sí. Todos juntos en el aire recibiremos al Señor Jesucristo. A veces es un concepto que se nos pasa, ¿no? Pero cuando hablamos de muerte, a veces implica tristeza, implica angustia. Cuando hablamos de pérdidas,
¿Saben que el Señor Jesucristo, y eso está bien porque el Señor Jesucristo las experimentó? Recuerdo con su amigo Lázaro, había muerto, y él se demora en ir para mostrar la gloria de Dios. Y llega allí a la tumba. ¿Y qué hizo Jesús? Lloró. Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. Pero ¿y cómo? ¿Hay tristeza? Claro que la muerte causa tristeza, eso es inevitable, pero lo que vamos a ver en este pasaje es que hay una diferencia entre la tristeza del que conoce al Señor Jesucristo y la tristeza del que no conoce al Señor Jesucristo. Y la diferencia la hace esta doctrina, la del rapto. Dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué precioso! La doctrina del arrebatamiento de la iglesia sirve de aliento, sirve de estímulo, sirve de fortaleza y la debemos recordar los unos a los otros en momentos de debilidad, de angustia, de tribulación, de lo que fuera. Decimos, ánimo, el Señor viene pronto. Vamos a alentarnos con esas palabras. Dice ahí, primero, en los versículos 13, ahí donde leíamos, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí explica los procesos. Los procesos de nuestra glorificación están expresados en estos pocos versículos. Pero también quiero resaltar que Dios tiene todo previsto. En la cronología de Dios tiene todos estos hechos previamente establecidos. No lo va a improvisar en el momento. Lo planifica. Y lo que Dios dice es sí y amén. Y por eso nos alentamos. Porque nos anticipa a nosotros de cómo ha de ser todo aquel proceso. El gran amor de Dios no dejó ningún asunto de la eternidad al azar. No dejó nada al azar. El gran amor de Dios hizo provisión para nosotros en todas las formas, mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o llegar a comprender. Ahora, ¿quiénes pueden superar las tristezas? ¿Sabes de las pérdidas o otros asuntos en la vida? ¿Quiénes pueden superar esas cosas? O cuando vemos los males en este mundo que vamos a ver más adelante. ¿Quiénes pueden mirar, abrir los ojos cada día y alentarse? Y decir, y mirar a los cielos y tener esa esperanza bienaventurada. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que se alientan cuando escuchan la doctrina del rapto, del arrebatamiento? Dice allí el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Los que creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y murió por sus pecados, y al tercer día se resucitó y luego ascendió a la presencia de Dios, y que volverá pronto. Esos se alientan. Esos no son consumidos por ninguna tristeza del tiempo presente. ¿Crees estas cosas? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Has creído en la obra
hecha en la cruz del Calvario, en su resurrección, en el poder que le levantó de entre los muertos, hasta el término que utiliza acá para expresar la forma cuando ya no seguimos con la vida en este cuerpo, dice todos los que duermen. Hasta eso es cariñoso. Hasta eso muestra el amor y el abrazo de Dios, porque no es en alguna manera fatalista, sino es más como un proceso. No dice, los que murieron, dice, los que duermen. Esa es la expresión de Dios, los que están en ese proceso aguardando estar levantados, llamados por aquella trompeta, aquella voz poderosa de entre los muertos, y reunirnos todos allí en las nubes delante de nuestro Señor. Dice allí, voz de mando. ¿Qué es eso, voz de mando? Es autoridad. Es autoridad suprema, superior, la autoridad del Señor Jesucristo. Aquella voz que le pudo decir a un muerto como a Lázaro, que ya era 4 días, dice, Lázaro, ven fuera. Se levantó y salió de su tumba y todos quedaron maravillados. Esa es la voz de nuestro Señor, que tiene ese poder para levantarnos a nosotros. Voz de arcángel. ¿Conocen algún arcángel, algún nombre de arcángel en la Biblia? ¿Alguien conoce alguno? El arcángel Miguel. Gabriel. Sí. Pero, ¿qué funciones cumplen los arcángeles? Los arcángeles luchan. Los arcángeles pelean, lideran. Eso, cuando hablamos de el arcángel Miguel contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés, tema de otro mensaje, dice con voz de arcángel, una voz que realmente abre surco, se impone entre las huestes espirituales, celestiales y las huestes del aire, las huestes de maldad. No hay nada, la tumba, la muerte no tienen autoridad sobre la voz del Señor Jesucristo, porque Él venció la muerte y el reino de la muerte. Él tiene esa autoridad en su voz, esa autoridad que pertenece a Él sobre todo espíritu. Es la que nos promete, yo voy a venir a buscarles, yo voy a venir a llevarlos conmigo. Entonces, en primer lugar, para iniciar el mensaje de esta mañana, no se asusten, si no, vamos a estar 2 horas acá. El Señor va a venir y nos va a encontrar reunidos, eso sería fantástico. Pero en primer lugar, un aspecto a destacar lo que es la importancia de la doctrina del rapto o el arrebatamiento. Nos libra de la ira venidera. Por eso es importante. El rapto o arrebatamiento nos libra de la ira venidera. Hay quienes dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación de los últimos tiempos. Vamos a demostrar que la Biblia no dice eso. Vamos a demostrar que el amor de Dios para los suyos nos recoge, pero nunca manifiesta ira sobre sus hijos. Y si la tribulación es la manifestación de la ira de Dios, ¿cómo es que va a haber hijos de Dios allí recibiéndola? Es inconsistente. Pero vamos a ver dónde la palabra de Dios dice esas cosas. Ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, un poquito más atrás. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 10, vamos a leer. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe,
del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien, ¿qué dice ahí? Nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. Y noten una distinción que se hace allí, porque dice que los hermanos de Tesalónica estaban pasando por una gran tribulación, cuando el apóstol Pablo les escribe esta carta de persecución, pero después dice, nos gozamos porque nos libra de la ira venidera. O sea, el tiempo bíblico de la gran tribulación, de la ira venidera, no se compara en ninguna manera con cualquier tribulación que podamos sufrir en esta tierra. Y justamente el apóstol Pablo no disminuye el sufrimiento que estaban pasando aquellos hermanos, porque era real y sería grande sufrimiento, por eso dice gran tribulación que están pasando. Pero no es comparable con el día de la ira venidera. De la gran tribulación que pasaban los hermanos era circunstancial, era temporal, era un tiempo de persecución que han sufrido nuestros hermanos a lo largo de la historia en muchas oportunidades, y aún hoy día muchos están sufriendo esas persecuciones y muertes. Las iglesias, los cristianos en África entran y los matan, y en otros lugares ellos pasan por tribulación. Capaz acá en Uruguay no las pasamos. Acá podemos quejarnos un poco y decir, bueno, que las políticas sociales de esto, de los movimientos LGTB y aquello y lo otro que nos ofenden. Eso no es tribulación. Eso no es tribulación en ninguna manera. Sí es preocupación, porque hay más necesidad del Evangelio. Hay más necesidad de la predicación de la palabra de Dios. Y tal vez, y no quiero disminuirlo de ninguna manera, nos pueda tocar en los aspectos personales, tribulaciones y grandes, de dolor en nuestro cuerpo, dolor en nuestro corazón, en nuestras angustias. Y no las voy a disminuir de ninguna manera porque son reales para aquel que las pasa. Pero aún eso es circunstancial. Aún eso, cuando considero la doctrina del rapto, me puedo tomar aliento y decir, pero igual el Señor me librará de la ira venidera. Amén. ¿Podemos decir amén a eso? La gran tribulación escatológica es de ese tiempo del cual nos librará el rapto. Cuando leíamos, el hermano Lucas leía Hebreos capítulo 11, hay otros versículos al final del capítulo que dice que algunos recibieron a sus seres queridos muertos, algunos fueron aserrados, cortados al medio, a lo largo, con sierras para que negaran su fe, mutilados, quemados en las hogueras. Aún ellos, gozosos, porque un día el Señor Jesucristo vendrá a levantarlos y seremos transformados en el aire y tendremos un cuerpo glorificado y recibiremos al Señor y estaremos para siempre con Él. Nos libra de la ira venidera.
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente peso de gloria, decía el apóstol Pablo. Miren, no desmarquen acá, porque según de Tesalonicenses, que era un tema recurrente ahí en los hermanos de Tesalónica, de preocupación solamente por los que morían. Claro, ellos decían, el Señor viene a buscarlos y incluso ya empezaban a morir. ¿Y qué pasó con ellos? Era la gran preocupación. No van a estar cuando el Señor venga, no se preocupen, vamos a estar todos juntos. Dice 2 Tesalonicenses 1, versículo 5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Las tribulaciones presentes no son juicios de Dios, son pruebas que sufrimos, que nos permiten de alguna manera gozarnos en las cosas que han de venir por la esperanza que hay en nosotros. Dios nos ha redimido, nos ha justificado por la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, sería de alguna manera inconsistente pensar que puedo pasar por un tiempo de la gran tribulación, que es la manifestación de la ira de Dios sobre el pecado, sobre toda injusticia, sobre toda falta de fe, sobre todo rechazo del Señor Jesucristo. Es inconsistente pensar que la iglesia redimida y justificada, declarados justos, pasemos por el tiempo de los injustos. Pero algunos dicen, no sé dónde se apoyará eso, pero algunos dicen estas cosas. Dice, por ejemplo, Mateo, no desmarca aquí en Tesalonicenses, pero se lo leo, o si lo anota en Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Podemos pensar a lo largo de la historia realmente catástrofes de hombres contra hombres. Podemos pensar en muertes a gran escala, genocidios. Podemos pensar en holocausto. Podemos pensar en pueblos masacrados. Podemos pensar en las cosas más atroces. Podemos pensar en los tiempos de la peste negra en Europa. Muertes por las calles, por todos lados. Podemos pensar en todo ese tipo de cosas horribles. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Pero la Biblia dice que la gran tribulación es tan grande, va a ser tan impactante para todos, para todo el mundo de los que hayan quedado, que no se compara con nada de lo que ha habido, con nada de lo que hay, ni con nada de lo que habrá. Eso dice acá la palabra de Dios en cuanto a la gran tribulación, que algunos la desmedran. Algunos dicen, no, capaz que ya estamos pasando por la tribulación, porque mirá la escasez que hay, mirá las dificultades que hay, mirá los problemas sociales. No se compara. No se compara, dice la palabra de Dios. Pero también, ahí les voy a leer, me marqué en Mateo 24,
15, el mismo pasaje que leí recién, 24:15, dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces, y ahí se hace un llamado en especial. ¿Pero saben a quién? A Israel. A Israel. A veces algunos confunden Israel con la iglesia y por eso piensan que la iglesia pasará por la gran tribulación o pasará por lo que se llama la mitad de la gran tribulación, porque se divide en dos partes, según Daniel capítulo 9, versículos 25 al 27, que les voy a leer ahora. Las 70 semanas de Daniel se dividen en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio, la última semana de la gran tribulación. En la primera mitad de la semana habrá paz mundial, habrá paz y seguridad en todos lados. Habrá un pacto, que les voy a leer ahora, que se firmará con Israel, pero toda esa semana tiene que ver con Israel y los perdidos. No tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo, que es lo que vamos a demostrar ahora. Dice, les voy a leer ahí, para que en Daniel, si quieren escucharlo, Daniel 9, 25 al 27, dice así: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice que hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones, los conflictos entre Israel, Jerusalén, Tierra Santa, todo eso que vemos ahora. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y ahí vamos a ver después, vamos a leer cómo será eso. Establecerá la paz y seguridad, y a la mitad de la semana vendrá lo que se derramará lo que es ese juicio desolador y los sellos sobre todos. 70 semanas están previstas allí. En Jeremías también, cuando habla de estos tiempos, para los que anotan, Jeremías 30, versículo 7, se lo escribe como los tiempos angustiosos. ¿Tiempos angustiosos para quién? ¿Para quién, dice Jeremías? ¿Para quién, dice Daniel? Para Israel. Para Israel, porque ellos van a sufrir. Primero engañados, y pensarán que llegó el Mesías, pero vamos a ver quién era ese personaje. Y después van a ser perseguidos, van a huir al desierto. Tiempos angustiosos. Pueden ver, hermanos, volviendo ahí a nuestro texto de Tesalónica, Tesalonicenses 1:10, que decía: Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él no nos dejará que pasemos por esos tiempos angustiosos, previstos y preparados para el fin de los tiempos en la cronología de Dios. Ahora sí, les voy a leer eso que, para entender cómo se firmará ese pacto ahí en Apocalipsis. ¿Quieren buscarlo? Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Dice así: Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono
y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Todos los grandes, los reyes, todos aterrados. No hay un búnker que los pueda, cuando dice las cuevas de la tierra, probablemente sea alusión a esos búnkers que ya están preparados para un cataclismo mundial. Nada los puede esconder de la ira del Cordero. Nada. Dirán a los montes, clamarán a los montes. ¿Recuerdan cuando dice el Salmo 121? En realidad es el signo de pregunta: ¿alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? En los tiempos antiguos miraban a los ídolos en los montes, a eso se refiere. Buscar socorro en tiempos angustiosos. Es decir, buscarán en los ídolos, en sus dioses, en sus cuevas, en su ciencia, en sus ideologías. Nada podrá ocultarlos en los tiempos angustiosos, en los tiempos de la gran tribulación, en el día de la ira de Dios. Pero ¿saben quiénes iban a ser librados de ese tiempo? A ver, ¿quiénes? Nosotros, los que hayamos creído, los que nos hayamos ido con el Señor en el tiempo del rapto. Ah, pero pastor, ¿cómo es posible si Dios es amor? ¿Cómo es posible que en la cronología de un Dios de amor exista un tiempo en el cual derrame y muestre su ira? ¿Cómo es posible? Dios ha mostrado su amor, dice Juan 3:36. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya ha dado muestra de su amor y su amor es para todos. Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El hombre ha rechazado el amor de Dios. ¿Por qué lo reclamaría en el tiempo de la ira si ya lo rechazó? Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la salvación de Dios. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Dice, el versículo 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es ese del caballo blanco? Y no se equivoquen, el anticristo. Ese es el anticristo, porque salió venciendo y para vencer. Jesús ya es vencedor, no es Jesús. Pero la idea del caballo blanco, del portento, del conquistador, del libertador, es lo que va a impresionar. Y muchos creerán que es el Mesías, muchos creerán que es el Cristo, el pueblo de Dios, de Israel creerá que es el Mesías que están esperando, porque podrá venir y pondrá un freno a las naciones y los dominará y establecerá un pacto de paz y parecerá que todo será color de rosa y dirán: ah, este es nuestro Cristo. Y nos engañará a muchos. Dice la palabra de Dios, tan impotente, impresionante, que establecerá ese reino de paz y seguridad. Pero cuando digan paz y seguridad, ¿saben qué va a venir? El fin. Cuando digan paz y seguridad, vendrá el fin. A los 3 años y medio, con la abominación desoladora en el templo, se quitará la máscara y se verá realmente quién es el anticristo, que no es el Mesías, y vendrá un tiempo angustioso, y en ese tiempo comenzarán a caer los juicios de la ira de Dios, de la ira del Cordero sobre este mundo. En Daniel 9 se lo describe como el príncipe que ha de venir, un gran dirigente mundial.
un dirigente mundial con gran capacidad, dominio sobre todos, sobre todos. Ahí en Apocalipsis 3:4, después de eso, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Muerte, cambia el escenario, ¿no? El conquistador, la corona, el establecimiento del dominio, y acá cambia absolutamente porque viene lo que es la destrucción, derramamiento, a cada uno se le da una espada para que mate, derramamiento de sangre sin misericordia. Eso es, derramamiento de sangre indiscriminadamente. A veces algunos dicen, que puede venir la tercera guerra mundial. Yo soy los que cree que puede ser en este tiempo, perfectamente, donde sacan bombas para todos lados. Y ya no importa si hay civiles, si hay niños, si hay mayores, si hay hospitales, si hay escuelas, simplemente cada uno dispara todos su arsenal, unos contra otros, todos se les da su espada y todos matan y matan sin pensar, sin usar un poco de cordura. A eso se refiere muerte, muerte. ¿Y cómo que eso es juicio de Dios? Es lo que está en el corazón del hombre. El juicio de Dios es dejar al hombre en su propia oscuridad. Dejar que el hombre haga su propio desenfreno. Ese es el juicio de Dios. No es que Dios venga con su espada y empiece a... No, el hombre no necesita eso. El hombre es suficiente en sí mismo, en su propia maldad, en su propio pecado para hacerlo por sí mismo. Dice, versículos 5 o 6, cuando abrió el tercer sello, y el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino y el aceite. ¿Qué vendrá? ¿Qué hay después de una guerra? Hambre, escasez, todo por las nubes. Eso es lo que pasa acá. Va a ser tanto que será necesario un control mundial de suministros, sellos, el sello de la bestia. Y que no sea sellado va a ser muerto, porque serán los rebeldes mundiales. Versículos 7 al 8, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mire, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, por nombre Muerte, y el hada le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Muerte. Si fuera hoy una 4ª parte de la tierra los que mueren, ¿saben cuántos serían más o menos? 2.000 millones de personas. Muy bien, está claro, las matemáticas, han estado estudiando por ahí. 2.000 millones de personas sería una 4ª parte de la tierra. Muerte. Pero ¿saben qué? ¿Quieren escuchar una noticia maravillosa? El Señor Jesucristo nos librará del día de la ira venidera. Amén. El Señor Jesucristo nos librará del día de la ira venidera. Y esa es la doctrina con la cual se animaban unos a otros en la antigüedad y que nos está faltando a nosotros. Animarnos unos a otros en esa esperanza gloriosa que tenemos por delante. Y por último, para terminar, volviendo ahí a Tesalonicenses, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 1 al 11. Dice así. En segundo lugar, espera el rapto como Dios quiere que lo esperes. Espera el rapto como Dios quiere. Dice en esos versículos ahí,
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como el ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo esperamos el tiempo del rapto? A veces pensamos y decimos como ladrón en la noche. Ese término es usado para el rapto, pero es incorrecto. Como ladrón en la noche es el término para el día que sorprenderá a todos, el día de la ira, que sorprenderá a todos los que estén. Si a nosotros no nos sorprenderá ese día, como ladrón en la noche, porque ya no estaremos, porque no somos de la noche, dice que tan simple como eso, porque somos del día. Y ya hemos sido llevados por el mismo Señor Jesucristo. Dice en el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. No seremos de esos que estaremos allí en el tiempo de la tribulación siendo sorprendidos. Porque además dice que vendrá destrucción repentina, a eso se refiere, sobre todos y no escaparán. No escaparán. Por eso digo, no estaremos allí nosotros. Y en el versículo 4 es interesante porque el término que cuando habla de destrucción repentina, no escaparán, dice, más vosotros. ¿Pueden ver el contraste? Ahí en lo que está escrito. Una cosa, va a suceder esto, más vosotros. Y van a pasar por otra cosa porque no están en tinieblas. Hay consideraciones que debemos hacer mientras estamos esperando ese día del Señor Jesucristo. Y las describe acá. Versículo 5 en primer lugar. 3 consideraciones vamos a mencionar nada más sin desarrollarlas. Dice, en primer lugar, andad en la luz. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Andad en la luz. ¿Por qué? Porque somos hijos del día y no de la noche. Nuestras vidas expuestas delante de Dios. Nuestro carácter expuesto delante de Dios, visible para Dios. ¿Sabe lo que se hace de noche o oculta? Generalmente es porque no es bueno, porque no es sano. Lo mismo en los asuntos espirituales en nuestra vida. Todo está abierto. Nuestra vida está abierta delante de Dios. Él conoce todos nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Por eso andemos como hijos del día. Significa eso conforme a la palabra de Dios, conforme a los preceptos de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. Les leo, solamente para apuntalar esto, un poquito más atrás, en Efesios 5:8, para hacer la descripción. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, y la distinción, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque
Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien se llenos del Espíritu. Y sigue el pasaje allí hablando. Léanlo en su casa, mediten este texto, este pasaje. Hay características que debemos tener en cuenta nosotros, hay procesos de cambio, porque ya no somos de las tinieblas, somos de la luz ahora, y tenemos una responsabilidad en nuestro corazón, en nuestros hombros, de andar como hijos de luz. Esa es nuestra responsabilidad conforme al temor de Dios. Y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y a veces los creyentes se quedan sentados, aferrados, atornillados en sus asientos, pensando cuál es, cuando yo sepa cuál sea, estoy orando, a ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y aquí la palabra de Dios lo dice, la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida es que andemos como hijos de luz. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Despiértate, me lo dice a mí. Te lo dice a ti, despiértate tú que duermes. Creo que ya es demasiado tiempo de tranquilidad y el tiempo del Señor está cerca. Y cuanto más lo pensamos, creo que más nos animamos. Y debemos animarnos. Debemos animarnos a hacer algo con nuestras vidas delante del Señor Jesucristo. Mira con diligencia, dice acá. Versículo 15, mirad pues con diligencia. ¿Qué es esa diligencia? Con prontitud, con esmero, con esfuerzo, mira con diligencia. ¿Cómo prosperar? No dice eso. ¿Cómo andar? ¿Cómo andar? ¿Cómo vivir? Pero también nos habla de cuidar nuestros cuerpos. El tiempo del Señor está cerca. Dice en Juan capítulo 3, no lo vamos a buscar, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué amamos nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo primordial en nuestra vida, en tu vida? Dice Romanos 13:11. Dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué son esos deseos de la carne? No proveáis solamente para tus comodidades. Claro que a veces nos esforzamos en el día y luchamos y quiero tener otra comodidad, quiero tener otro reposo en este cuerpo, en esta vida, pero a veces eso se termina siendo el todo de nosotros, termina siendo el todo. ¿Y dónde está eso de que somos hijos de luz y que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que somos puestos para testimonios, para testigos? Los que no conocen al Señor, debemos santificarnos a nosotros mismos. Dice además en glotonerías, en desenfrenos, en lujurias, en lascivias, en todas esas cosas comunes en nuestros días. Pensar solamente en llenar el vientre, eso no es vida. Eso es mantenimiento del cuerpo. Y a veces hasta eso hacemos mal. Hasta eso hacemos de la forma equivocada, porque no comemos, ni siquiera terminamos comiendo lo que es sano. Vivamos, intentemos ir cambiando nuestra vida para realmente empezar a vivir las vivencias espirituales.
espirituales, aquellas que nos acercan nuestro amor al Señor Jesucristo. Dijimos que no íbamos a desarrollar estos puntos. Así que el otro punto ahí, Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 y 7. El primero era andad en la luz. El segundo, andad despiertos. Creo que necesitamos eso un poquito ahora. Andad despiertos. En el capítulo 6, 7, versículos 6 y 7 del 1 Tesalonicenses dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. No durmamos significa eso al aspecto de la pereza, sí, ya voy, ya puedo, ya lo voy a hacer, es domingo, hoy. No durmamos como los demás, con ánimo pronto, entusiastas. Tal vez cuando habla de dormir podemos hablar de los sueños de la vida. A veces nos dormimos en los sueños de nuestra proyección aquí en la tierra, que pueden ser lindos, pueden ser honestos, pueden ser fantásticos, pueden ser necesarios. Necesarios, sí, para los hijos, para la educación, para aquello, para lo otro, pero no dormirnos en esos sueños. No dejar que todo eso nos embriague, nos controle, nos limite. Despertemos, andemos despiertos. El Señor viene pronto. Les leí, recién les acabo de leer en Romanos 13:11, que decía: y esto, conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo, él mismo dice: es hora de levantarnos. Hermanos, tenemos que levantarnos de este sueño. Tenemos que movernos. Tenemos que avivar nuestros corazones en alguna manera, porque el Señor está más cerca de cuando creímos. Y por último, para terminar, dad de luz, andad despiertos y andad sobriamente. Ahí decía en Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Seamos sobrios. ¿Qué es sobrio? Alguien que no está bajo esa influencia embriagante. Alguien que no está sobre esa influencia que le limita en sus acciones, que no tiene un control absoluto de su cuerpo, de sus movimientos. A veces nos embriagamos en las emociones. Pueden decirme, yo no me embriago con el alcohol. No, pero no se refiere a eso. Nos embriagamos con otras cosas. Nos embriagamos con emociones, puede ser. Con emociones de cosas lindas, fantásticas, de parentela, de aquí, de allá, de compañerismo, de comida, de chacha, de esto me llena, y estamos muy ocupados de todas esas cosas. ¿Y de qué sirve eso? Si no estoy hablando del Señor Jesucristo, ¿de qué sirve? Nos embriagamos, terminamos embriagados por esas cosas y limitados para lo que es lo correcto. A veces nos podemos embriagar incluso en el intelectualismo. Dice en Colosenses 2:16, dice, para los que anotan, hinchados en sus cabezas, hinchados. O sea, cuando lo habla, estaban aquellos que pensaban en eso del conocimiento superior, no importa la cosa, en el cuerpo, lo importante es la esfera de elevarnos en lo que sabemos, hinchados en sus conocimientos, en sus cabezas. Yo a veces hay cristianos que te pueden hinchar en su conocimiento, a veces de mucha Biblia, de mucha cosa, y tirarse a dormirse en los laureles. Terminamos embriagados en esas cosas y debemos despertarnos. Despertarnos en alguna manera. Y el último pasaje que voy a leerles, solamente para apuntalar esto, en Hebreos, Primera de Pedro 1, 13 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, dice: por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea
manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, y también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sobrio significa equilibrados, prudentes, en toda nuestra manera de vivir, vigilantes. Vigilantes en lo que digo, edifica, vigilantes en lo que hago, da testimonio de Cristo. Hoy acá no había redes sociales, ¿no? Las redes sociales, las cosas que publicamos, ¿para qué las publicamos? ¿Para mi yo? ¿Para mi ego? Aún eso, tan simple, pero solo publiqué por publicar. Aún eso, démosle sentido, pongámosles una cuota de sentido, aprovechemos, redimamos el tiempo, las fuerzas, la mentalidad, y aún lo que publiquemos que no sea de mi yo, sino que sea de Cristo. Porque a los que nos conocen, los que nos ven y los que no nos conocen, ¿de qué les sirve vernos a nosotros? ¿Les ayuda en algo? No. Y si quieren vernos, que nos visiten. Lo que sí les sirve es que vean que damos testimonio del Señor Jesucristo, de su palabra, de las cosas maravillosas. Hermanos, el tiempo está cerca. El Señor viene pronto, amén. El tiempo de encontrarnos con Él puede ser en esta misma tarde. Animémonos unos a otros y procuremos hablar del Señor Jesucristo. Desafiémonos a esta misma semana, tomar un par de folletos. Allí hay, en la cartelera, pueden tomar de esto nomás. Temas de dólar, pero que tienen el plan de la salvación. Yo pongo mi teléfono de contacto abajo, en la lapicera. Pueden poner el suyo si es un conocido, si quieren, para que quieran preguntarle, bueno, ¿cuándo son las reuniones? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? Pero 2 personas, 3 en la semana. Tomemos pequeños desafíos que nos alienten a estar despiertos. Vamos a orar. Ponemos de pie. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor maravilloso. Te damos gracias, nuestro Dios y Padre, porque nos has redimido y tenemos esta preciosa tu palabra que nos alienta, nos estimula. Padre, oh Dios, queremos realmente estar preparados, estar listos, gozosos, anhelantes. Cada día, Señor, ayuda a nuestros corazones. Ayúdanos en nuestros tiempos de debilidad, de tristeza, en tiempos de tribulación, que podamos animarnos unos a otros, como tú lo haces en esta hora, Padre. Ayúdanos, perdónanos porque muchas veces dormimos y bostezamos espiritualmente. Nos quedamos quietos, Señor, cuando hay tantas almas partiendo a una eternidad, sin el Señor Jesucristo, sin esperanza, sin Dios. Padre, ayúdanos a estar despiertos a esas necesidades, Padre. Padre, guárdanos como iglesia, guárdanos, aviva tu pueblo aquí, en este lugar, en medio de los tiempos, Señor. Te lo pedimos en el glorioso y santo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.